Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Minuto a Uno, aquí por la pantalla de C5N, las 8 de la noche en toda la República Argentina. Y este es nuestro hashtag La Puja Distributiva, hashtag La Puja Distributiva, para que participen con nosotros en nuestras redes sociales y porque definitivamente es una de las cuestiones que va a haber que discutir de aquí en adelante. Es uno de los derroteros que hay que, de alguna manera, yo diría, como mínimo transitar. Como mínimo transitar y por supuesto parte de lo que va a ser este debate. Le mandamos un beso grande, un abrazo grande a nuestro compañero Gustavo Silvestre, que en las próximas horas va a estar con todos ustedes, un día de descanso muy merecido por cierto, pero yo quiero arrancar el programa hablándole de algo que es central, creo yo, en materia de la política y también de lo político, porque por supuesto hablamos en gran medida de la posibilidad, la voluntad muchas veces de ser optimista. Y se lo digo desde un lugar determinado, desde una posición, con una determinada mirada de carácter político, ¿no? Podemos ser optimistas en este contexto, podemos trascender lo que podría llegar a ser la mirada de una crisis que azota a la República Argentina, una crisis que atraviesa a amplios sectores de la sociedad, que tiene un carácter económico, que también tiene un carácter social. Es una pregunta de tantas que vamos a plantear esta noche aquí en nuestro programa. Por supuesto, mire, hay una frase que nos conduce esta noche. Siempre me gusta citar a algún escritor, a algún filósofo. Muchas veces nos dan la llave para que nos preguntemos. Y en este caso, el genial filósofo italiano Antonio Gramsci, que cuando le preguntaron, bueno, ¿qué es la crisis? ¿Cómo uno puede cifrar una situación crítica para alguien en particular, para un espacio político en general? Lo que decía Gramsci es que lo viejo muchas veces se va desvaneciendo, pero lo nuevo no termina de llegar. Que la crisis existe justamente en esa especie de interludio, de interregno, que está entre lo viejo y lo nuevo. Lo viejo que no termina de irse todavía, que sabemos que es lo viejo, que ya pasó, pero todavía quedan los resabios de eso, y que uno podría consignar con lo que ha sido la política del expresidente Mauricio Macri, la política económica, cómo ha impactado en términos de lo social. ¿Y qué es lo nuevo?, se preguntará usted. Bueno, obviamente referencia a el plan, en términos sociales y económicos, que está llevando adelante el Frente de Todos y que uno podría pensar, y quizás aquí está el carácter optimista de mi frase en el día de la fecha, que no termina de llegar, que aún no terminó de impactar en grandes sectores de la sociedad. Por eso uno es optimista, porque lo que se está esperando es justamente eso. Y permítanme plantearle en esta noche que hay algunos condicionamientos, que hay algunos caracteres, elementos que sin ninguna duda juegan y que son relevantes. Mire, si miramos hacia atrás, en lo inmediato, por supuesto, y porque todavía sigue siendo un ordenador clave de lo que es la política en la Argentina, el resultado electoral creo que ha marcado una especie de derrotero, una especie de rumbo, donde lo que festejó el oficialismo, a pesar de lo que diga la oposición, lo que termina festejando en gran medida el oficialismo es cierto alivio, pero sobre todo la conexión con su electorado. El propio oficialismo creo que ha dado muestras de que ha celebrado en gran medida que el futuro político de ese espacio que representa depende de sí mismo y no de ninguna otra cuestión, que depende exclusivamente del plan que ponga en marcha el presidente Alberto Fernández y, por supuesto, los espacios políticos que forman parte de él. Por supuesto también que tiene que haber una unidad, sobre todo en términos del criterio para llevarlo adelante, porque va a hacer falta una fortaleza, creo yo, que hasta ahora no se ha manifestado. Y en ese punto es sano el debate, pero también es sano fijar un norte. Algo de todo esto decía hace algunas horas nada más aquí en el estudio de C5N el diputado Eduardo Valdés. Escúchelo. Estamos convencidos que la unidad es la fortaleza nuestra, la unidad es el camino. Y yo no quiero dejar pasar un tema. Tanto se habían cebado los de la oposición que estaban queriendo suplantar al presidente de la Nación. Había todo un movimiento de decir, los peronistas tienen que pagar una vez que un presidente se vaya antes. Lo decían en voz alta, lo escribieron en el diario Clarín. Eso es la cara que vos les ves hoy, porque se habían cebado de tal manera en el odio hacia el Frente de Todos que todo les volvió en contra.
Claro, lo que dice Eduardo Valdés, sin ninguna duda, preanuncia lo que podría ser otro de los elementos centrales en lo que estábamos marcando, ¿no? Por un lado, esa especie de alivio donde se reconfirma el propio Frente de Todos, que depende exclusivamente de ese espacio político y de lo que proponga para los amplios sectores de la sociedad el futuro, justamente, que enmarca lo que son los proyectos en la Argentina. La inclusión, el desarrollo del mercado de trabajo, frenar con la erosión del poder adquisitivo del salario, que es fundamental, frenar también la inflación, todo eso es importantísimo. Pero también decía Valdés algo que es fundamental para reconocer lo que ha pasado en los últimos días, y es que se frenó, se puso a un lado lo que uno podría considerar que es una especie de línea que tenía un carácter destituyente. Había olorcito a querer correr a un costado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, incluso lo dijeron, armar una asamblea legislativa, designar a un nuevo titular del Poder Ejecutivo, como si no hubiera una constitución, como si no hubiese un mandato que llevar a cabo. Y todo esto ha sido prácticamente parte de nuestra agenda periodística de los últimos días. Lo marcábamos en torno a lo que hacía la oposición política. La oposición política quería correr a un lado al gobierno nacional, quería segmentar lo que era el dispositivo de poder que le otorga la Constitución al presidente de la Nación, pero también a quienes forman parte de ese poder ejecutivo. No hay ninguna duda de eso. Y sin embargo, afortunadamente, le decía, la elección del último domingo, no de este, sino del anterior, marcó un punto y aparte. Claro, un punto y aparte que tiene que ser, creo yo, aprovechado por el gobierno nacional. No hay ninguna duda de eso. Porque de parte de la oposición política, que seguramente deberá ser, creo yo, tripas corazón y deberá también integrarse en lo que es la agenda de los temas más importantes de la Argentina, qué pasa con el Fondo Monetario, porque ha sido en parte responsable de esa situación junto con el propio Fondo Monetario, pero yo le decía, de la oposición política poco puede esperarse, porque las caras, creo yo, denotaban en gran medida, las caras que resultaron de la elección, denotaban en gran medida que había muchísimos problemas, que el resultado no había sido el que esperaban y que en todo caso había que disputarse los cargos, había que disputarse los espacios, y a eso se dedicaron de una forma transparente, a la luz del día, sin importarle a quienes los habían votado, sin importar honrar ese voto que seguramente otras fuerzas hubiesen hecho. Mire, han pasado varias cosas en torno a la oposición política. Creo yo que queda bastante claro que, por ejemplo, el ala dura de Juntos, que atacó una y otra vez al propio, uno podría decir, corazón mismo del partido, como es el PRO. Y la tenemos a Patricia Bullrich, que señala a María Eugenia Vidal. Bueno, varios la han señalado, pero sobre todo, fíjese el punto que trata Patricia Bullrich. Escúchela. Bueno, se festeja. Mira, puede haber habido una expectativa mayor en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país, el festejo de Juntos por el Cambio fue total y absoluto. No, yo digo por lo que dicen los diarios, porque la expectativa que teníamos en la ciudad era pasar el 50%. Entonces, pero no es una manera de mi parte, es lo que objetivamente pasó. Bueno, claro, empezaron los cruces, ¿no? Empezaron a pelearse por lo que ayer consignaba de una forma muy oportuna Leopoldo Moro, el diputado, que es la táctica, ¿no? Decía, bueno, se pelean por los cargos, se pelean por los espacios de poder, no se pelean por llevar adelante un programa determinado, porque lo llevaron hace algún tiempo nada más y porque fracasó de forma estrepitosa. Pero María Eugenia Vidal también trata de componer la situación y le presentó esta respuesta a Bullrich. Escúchela. Hablemos de los números de esta elección en la ciudad. Nosotros le sacamos 20 puntos de ventaja al segunda fuerza y 30 a la tercera. Fue la segunda elección legislativa más importante desde que gobernamos. Y ganamos en 14 de las 15 comunas. Para mí el triunfo es contundente. Ahora, yendo a las interpretaciones, yo respeto todas. Creo que el mensaje, esto de leer el mensaje del votante, el mensaje que para mí nos dio el votante, además de pónganle un freno al kirchnerismo y ocúpense de nuestros problemas, estén unidos. Y yo voy a poner la unidad por encima de cualquier interpretación. La pregunta ahora es, ¿y ahora qué? ¿No? Porque yo le decía hace un minuto nada más que la elección en general abrió la perspectiva de que en gran medida lo que proponga el Frente de Todos podría significarle probablemente llegar con mucha fuerza a la elección del año 2023, y de eso se dio cuenta el propio Frente.
y eso fue parte de un festejo. De la misma manera, aquellos que profesaban cierto tufillo destituyente tuvieron que hacer un punto y aparte y empezaron a pelearse. Y este es otro elemento que está quedando y que está marcando la agenda de la política. Pero sin embargo, yo le diría que lo central, que lo protagónico, referencia a lo que son dos temas que creo yo que va a haber que debatir, va a haber que discutir y el propio gobierno va a tener que hacerse cargo de tomar una definición. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional, que no es solamente el fondo. Porque un acuerdo uno puede firmarlo, pero después hay que cumplirlo. Y vaya a saber si realmente lo que se va a firmar se va a poder cumplir, porque el propio fondo impone una posición de dureza, pero además porque la Argentina tiene que negociar algo clave, que es cómo va a ser para crecer en los próximos 2 años, tratando de cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, algo que ha sido realmente muy difícil en la historia económica argentina. Retroceda décadas conmigo y se va a dar cuenta que prácticamente ha sido imposible crecer económicamente, integrar a parte de la sociedad y cumplir con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más bien uno podría pensar que eso ha sucedido, casi uno podría decir, en los lapsos donde la Argentina no ha estado condicionada por el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Sabe por qué? Porque lo que uno discute con el fondo no es solamente la actividad económica o el déficit fiscal o en todo caso la tasa de inflación o cuánto se puede imprimir de dinero en el Banco Central. Lo que se discute con el Fondo Monetario es quién tiene la soberanía para tomar las decisiones económicas. Y esa es la discusión la más importante que hay que dar en estas horas. Por eso es relevante hablar de este tema. Claro, si vamos a suponer el caso, y por supuesto para cerrar, vamos a suponer el caso que uno pueda discutir eso con el Fondo Monetario. Claro, no es solamente el fondo el que cuenta. Hay enorme cantidad de intereses creados en la República Argentina. Hay sectores que en este mismo momento, aunque a usted le parezca mentira, están tratando de imponer, por ejemplo, le doy nada más un ejemplo, la dolarización. Con la historia crítica que tiene nuestro país con este tema, con la convertibilidad y lo que ha dejado décadas de pobreza en la República Argentina, pobreza de la que es muy difícil salir. Y lo hacen distintos medios, lo hace La Nación, lo hace Clarín, lo hace también Infobae. Y lo plantean de esta manera, en forma aséptica, ¿no? Nadie firma, pero no importa, porque uno también lo tiene con firma, si lo quiere. Hay que dolarizar la economía, se preguntan. 6 razones para hacerlo y cómo esa medida les cambiaría la vida a los argentinos. Ayer lo hablábamos con el ex vicepresidente Amado Buduicli y él decía, claro, por supuesto que le cambiaría la vida a los argentinos, para mal, porque esta ha sido la evidencia histórica en términos de lo económico y de lo social. Ha dejado un sinnúmero de personas bajo la línea de pobreza y ha sido muy difícil después para los estados rescatar a todas esas familias. Ha sido muy difícil. Cada vez que la Argentina entra en una crisis, esa misma crisis deposita una cantidad de personas enorme bajo la línea de pobreza que después son muy difíciles de rescatar, son muy difíciles de integrar al sistema económico porque cada vez los excluye más. Entonces, así como el acuerdo con el fondo tiene que darnos la posibilidad de crecer, así también con ese crecimiento, con ese ingreso, con esa generación de riqueza, lo que hay que hacer es tratar de discutir hacia dónde va. Y eso se llama la puja distributiva. La puja distributiva es ni más ni menos que la discusión sobre hacia dónde van a ir los recursos que va a generar la economía. Por supuesto, primero tenemos que darle un lugar a la economía, pero después, sin ninguna duda, la discusión tiene que ver con eso. Y yo le decía, no solamente, para terminar, vamos a discutir con el Fondo Monetario, también vamos a discutir con los sectores concentrados en la Argentina. Y usted me va a decir, pero usted, ¿qué está diciendo, Guarino? ¿Qué está inventando? No, yo no estoy inventando nada. Usted sabe cuáles son los sectores concentrados, no solamente los medios de comunicación. Fíjese lo que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, dio a conocer hace apenas algunas horas nada más. Si hace falta algún detalle, solamente mire los números. No hablamos de cientos, no hablamos de decenas. Apenas 10 empresarios poseen 27 firmas de mayor facturación. Concentran el 35% de la facturación total de la cúpula empresarial. 10 empresarios, 27 de las firmas más importantes. Fíjese, una sola empresa produce el 57% del acero laminado en la República Argentina, una sola empresa el 98% de la producción de aluminio, una sola empresa 43% de todo el sector de las telecomunicaciones, 2 empresas solamente cuentan por el 78% de todo el mercado de celulares. Hoy un insumo básico, cada uno de estos recorridos que estamos haciendo y por supuesto ahí tiene algunas más que me parece, a ver, veámoslo porque la verdad que es alarmante. Uno se pregunta si el gobierno está mirando esto, yo creo que sí, por lo menos una parte. 2 empresas representan el 70% del petróleo crudo, lo que es la producción en la Argentina. 3 compañías, 85% del cemento
3 compañías solamente, 5 empresas 80% de la producción de gas, 5 empresas 50% de la generación de la energía eléctrica. Bueno, de eso se trata justamente la discusión que viene. Hay que ponerle nombre, hay que tratar de consignar bien y cerrar este tema para tratar de generar mayor oferta en la Argentina, para tratar de que baje la inflación y sobre todo para tratar de darle una salida a millones de personas que están en este momento bajo la línea de la pobreza. Me voy para la mesa, señor director.